Bienvenidos a Global News Hub, tu fuente confiable para mantenerse al tanto de los eventos y noticias más relevantes a nivel global. Hoy, abordamos un tema de gran importancia que ha capturado la atención de la comunidad internacional. En un llamado que resuena en los pasillos de la política internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha alzado su voz ante la delicada situación en Venezuela. Con un tono de urgencia, Almagro ha instado a poner fin a lo que él mismo ha calificado como inhumanas prácticas de tortura. Este llamado cobra aún más relevancia tras la reciente desaparición de la madre de un preso político en Venezuela. El país sudamericano ha estado sumido en una crisis política y humanitaria, con múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos y un deterioro constante de la situación de los derechos civiles. En este video, exploraremos el impacto de las palabras de Luis Almagro y su significado en el contexto actual. Analizaremos la importancia de abordar las alegaciones de tortura y desapariciones en medio de un clima político tan tenso. Pero antes de sumergirnos en el tema, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Global News Hub te trae las noticias que realmente importan. La situación en Venezuela se vuelve más sombría con cada nuevo giro. La detención y desaparición de Yosida Vanegas no es un hecho aislado, sino que se suma a una triste lista de represalias y persecuciones perpetradas por el régimen. Tamara Suju, quien ha denunciado estas violaciones de derechos humanos en la Corte Penal Internacional, resalta que esta persecución no solo afecta a los presos políticos, sino también a sus familiares, como es el caso de Yosida. Luis Almagro, desde su posición en la OEA, ha elevado su voz en nombre de Vanegas y en defensa de todos aquellos que sufren en Venezuela. Sus palabras resuenan en todo el continente americano y más allá, exigiendo un cese inmediato de las violaciones a los derechos humanos y la tortura. Su llamado también ha señalado la importancia de presionar a las autoridades venezolanas para que rindan cuentas por sus acciones. La detención de Yosida Vanegas nos lleva a considerar las circunstancias de los presos políticos en Venezuela. Juan Carlos Monasterio, el hijo de Vanegas, es un caso emblemático. Pidió su baja militar después de protestas contra el régimen de Maduro en 2017, pero pronto se vio envuelto en un intento de ataque con drones en 2018. Monasterio fue sometido a un juicio marcado por irregularidades y falta de respeto a los procesos legales. El Instituto Casla ha denunciado que tanto Monasterio como otros presos políticos enfrentan condiciones inhumanas en las celdas de castigo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. La falta de acceso a servicios básicos como baño y electricidad, así como la incomunicación, arrojan luz sobre las atrocidades que ocurren tras las rejas. La comunidad internacional no ha sido ajena a esta crisis. Líderes de diferentes países y organizaciones han expresado su preocupación y repudio ante estas violaciones de derechos fundamentales. La presión internacional es crucial para generar un cambio en la situación de Venezuela y poner fin a estas prácticas inhumanas. Nos encontramos en un momento crucial. La historia de Yosida Vanegas y Juan Carlos Monasterio nos recuerda la importancia de la solidaridad y la lucha por la justicia. Al unir nuestras voces, podemos exigir un cambio y recordar que cada vida cuenta. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de un tema tan apremiante. Como siempre, te instamos a mantenerte informado, tomar acción y unirte a conversaciones que importan. No olvides suscribirte, dar like y compartir este video para difundir la conciencia sobre los desafíos que enfrenta la sociedad en Venezuela. Desde Global News Hub, te animamos a seguir buscando la verdad detrás de los titulares y a contribuir a un mundo donde los derechos humanos sean respetados en todos los rincones. Hasta la próxima.